apertura como camino. Por supuesto, yo no les voy a prometer que vamos a encontrar las respuestas, se imaginarán que estaría vendiendo humo. Sin embargo, sí les voy a prometer que podemos ampliar la comprensión de ciertas situaciones y ángulos que de pronto con esta información podemos hacer algo, incluso aceptar. ¿Qué tal invitación menuda? Bueno, ahora sí les voy a compartir esta pequeña presentación. Es realmente para que podamos hacerle como un seguimiento al ejercicio. Entonces, la pregunta en la cajita era esta. ¿Cuál es la pregunta que te está dando vueltas en tu cabeza? Fíjense que en Gestalt eso lo llamamos nosotros una figura, que es ese lugar, esa persona, ese tema que más captura mi atención y lo demás queda en el fondo, ¿sí? Entonces les voy a pedir que se tomen ahí unos minutitos y observen un poco cuál es el tema al que están como volviendo constantemente una y otra vez. Puede ser algo reciente, ¿no? Algo que les ocurrió de pronto esta semana o este último mes, o puede ser algo que ustedes constantemente, que les acompañe en su vida. ¿No? Entonces les voy a dar unos 4 minutitos para que le echen cabeza. Yo sé que voy a hablar bastante como de Gestalt y los espacios terapéuticos y un poco desde donde observamos en vez de interpretar y tal. No importa si ustedes son terapeutas o no. En realidad a mí me parece que poder estar en la vida con una actitud de apertura y de curiosidad es una ganancia infinita. Digo, porque si no se nos reduce la realidad a lo que hemos decidido creer y narrarnos. Punto. Y es eso. Voy a dejar sus respuestas ahí para continuar. Pueden irlas dejando, digo, en el chat y ahorita volvemos a ellas cuando vamos a trabajar con esa pregunta una vez les dé unos lineamientos. ¿Listo? Entonces, bueno, la fenomenología, como les venía diciendo, es una corriente filosófica que se le atribuye a Husserl. Siempre se me complica un montón pronunciar el apellido de este señor, digámosle Edmund. Y es el estudio del fenómeno, si lo queremos ver como el origen de la palabra, ¿sí? ¿Cómo podemos conocer esto que está ocurriendo? Desde la experiencia directa que las personas tienen con ese fenómeno que está ocurriendo. Desde aquí nos podemos dar cuenta que no existe nada completamente objetivo. Digamos que por más que, y yo les he enseñado en diferentes espacios, la diferencia entre una percepción y una interpretación, hemos trabajado mucho los hechos y las fantasías y cómo esto impacta nuestra vida, ¿no? El cuento que nos echamos. Sin embargo, si por ejemplo yo quiero ser lo más objetiva posible, pero yo soy miope, pongámosle algo común, de pronto mi narración de lo que percibo ya va a estar, no, de pronto no, seguramente va a estar viciado porque alcance a ver, ¿no? El bus que viene y el que no. ¿Mm? La placa del carro de adelante, qué está pasando en el parque, ¿sí? Entonces es importante conocer esto y se los digo porque imagínense uno sentarse, a veces uno se sienta de manera terca en una sola verdad sin ni siquiera evaluar desde dónde la estamos viendo. Pueden ser en algunos casos, pues podemos ser nosotros y a veces pueden ser otras personas. Entonces es una teoría muy interesante que ya tiene como este bias incluido, ¿sí? Desde este método, lo que se intenta es lograr que la persona describa o nosotras mismas describamos lo que estamos viviendo tal y como lo estamos viviendo sin caer en interpretaciones, explicaciones o juicios. A mí me gusta un montón hacer la analogía con una cámara de fotografía, porque una cámara es una tecnología que captura un momento de la realidad y por supuesto tiene unos settings y demás. Sin embargo, la cámara captura lo que captura y no dice, mira tan fea que quedó esta foto, ¿no? O mira a esa persona tan que quedó. O mírale la cara a ese otro, se ve que estaba pasando mal, ¿verdad? Los humanos volcamos, por supuesto, un conocimiento que tenemos adentro sobre lo que estamos viviendo y esto se llama proyección. O sea, yo veo todo a mi alrededor con quién soy yo.
con cómo funcionan mis ojos, mis oídos, mi sistema de valores, lo que me han enseñado, mi contexto, de dónde soy. Y es bien bacano cuando uno empieza a intentar describir algo, por ejemplo, yo acabo de decir bien bacano, ¿no? Muy colombiana, no sé si hay alguien que no, y además nací en el 88, entonces seguramente eso ahora no sé si lo utilizan, y ahí uno ya empieza a darse un montón de ideas de cómo yo percibo la realidad desde aquí, ¿sí? Desde aquí, desde este punto de conciencia. Ustedes también son cada uno un punto de conciencia. Mm, Ya esto entonces aterrizado en la Gestalt, también es una herramienta para explorar. La Gestalt no solamente es una teoría clínica, es una actitud de vida, entonces podemos entrar más a la experiencia desde cómo se sintió eso para vos, tanto en sensaciones corporales como emocionales, qué pensamientos, imágenes vinieron a vos cuando estamos hablando de esto. De hecho, pueden irse fijando cómo está haciendo esta experiencia de estar en el club de las 11 a.m. y que empiezan a evocar, esto me recuerda a esto, mira esta pelada dónde es, cómo hablar así, tal cosa, ¿no? Que empieza a brotar, son como burbujitas de preguntas, de ideas, de conexiones, ¿no? Esto me recuerda a tal cosa, y de esa manera nosotros nos relacionamos con la vida, ¿sí? ¿Por qué puse la palabra contexto? Porque Gestalt principalmente es una teoría de campo, nosotros no existimos en el vacío, ¿no? Y somos afectadas constantemente por lo que está pasando. Entonces, quienes estén en Bogotá, desde hace 2 días está lloviendo, ¿cómo nos afecta esto? ¿Cómo llegamos al club con esto? ¿Cómo se siente el club si ustedes lo están tomando desde un lugar que están con calor? ¿Sí? Si están en la casa de alguien, si escuchan ruido de personas, si están solas, por ahí alguien decía que se siente sola. ¿Sí? Y después, ¿cómo nos relacionamos con esto? No solo las relaciones humanas, sino qué vínculo establezco yo con las vainas. El objetivo entonces, y este va a ser nuestro objetivo, se los voy a enfatizar, no es encontrar la verdad sobre aquella pregunta que se están haciendo, sino describirlo para tomar conciencia de él. Y esto nos va a abrir la posibilidad de comprenderlo y transformarlo. Complex, ¿no? Porque nosotras hemos entendido que las preguntas se hacen para que me respondas, entonces ya tenemos respuesta y punto, ¿no? Y la palabra final. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Beginner's Mind de Suzuki, mente de principiante, y la invitación de este filósofo es constantemente a relacionarse como si por primera vez estuvieras haciendo algo. Yo acabo de venir un mes largo de cuidar a mi sobrina que tiene 11 meses, entonces por primera vez está descubriendo muchas cosas. Saben como a qué huele, a qué sabe, cómo se siente. Es maravilloso, es un mundo. Nosotras tenemos esa capacidad. ¿Sí? Sin embargo, empezamos como a recurrir a unos patrones mentales, esto se llama neurosis, donde casi que asumimos, yo ya sé lo que esa persona piensa, yo ya sé lo que me van a responder, yo ya sé cómo me va a ir, yo me anticipo de cierta forma. Y ojo, por supuesto que hay unas herramientas mentales llamadas conceptos, aprendizajes, paradigmas que nos ayudan a navegar por el mundo, ¿de acuerdo? Estos paradigmas, justo como acabo de decir, nos deberían ayudar a navegar por el mundo y no a cerrar el mundo y la experiencia. Entonces, fíjense y ya van ya mirando un poco la pregunta que ustedes eligieron, si es una pregunta que abre o que cierra. Así sencillito, ¿esto abre o esto me cierra? Y si quieren que sea desde un vibe, pregúntaselo desde un vibe, ¿no? Como que me da sensación de curiosidad y quiero explorar o me da sensación de tin. ¿Cómo vamos hasta ahí? Más o menos se entiende que fenomenología, hay un montón de autores de filosofía, bueno, pueden leer, está muy bello. Háganme ceñitas o chato así para ir continuando. Bien, Sofi. Déjeme cambio este view. Ok, entonces aquí he traído como unos tipsitos para empezar a transformar esa pregunta e ir hasta este lugar que les dije como la apertura como camino. Lo primero es anclarnos en el presente. El famoso read the room en inglés, ¿no? Como
A veces estamos tan ensimismadas, ¿saben? O como tan atropelladas por nuestras propias ideas, o las otras personas están también resolviendo sus propios mundos, sus propios universos, que les cuesta saber qué está pasando con la persona de enfrente. Y a ver, por supuesto, no me trato, no les digo como de intentar adivinar qué está ocurriendo, pero digamos que los seres humanos, bueno, unos más que otros, dicen que yo hago muchas caras, pero tenemos muchos gestos, ¿sí? Y uno puede saber si una persona por su postura está interesada, está aburrida, tiene sueño, sobre todo cuando son las emociones son muy visibles, los sentimientos no tanto, ¿sí? Por el tono, la forma en la que habla, la velocidad, el volumen. Imagínense que yo estuviera aquí como que sí, ¿qué más? Entonces este es el club y entonces lean esos puntos y ya les dejo una pregunta y luego después, ¿no? Ya ustedes podrían leerlo, ¿no? Si yo estoy así, ah, tin, tan, tú, bueno, ya les estoy dando una información. Entonces, cuando ustedes estén, acuérdense de mí esta semana, ¿sí? En una situación un poquito, la que sea, tensa, feliz, lo que sea, acuérdense de hacer una pregunta alrededor y decir qué está pasando en mi contexto, cómo están las personas que están aquí, cómo se siente el aire. ¿Mm? No para asumirlo, para investigarlo. Bien, desde ahí entonces uno puede elegir, y esto te hace un buen clínico además, una buena terapeuta clínica. Uno puede elegir si indagar más o no, como ir más profundo en ese momento o no es el tiempo de la persona, no es el momento. A ver, un buen clínico, un buen amigo, un buen compañero, ¿no? El segundo es inclinarnos más por un lenguaje descriptivo y no interpretativo. Invitar entonces a lo que la persona siente con las preguntas. ¿Cómo? Y esta, yo la digo un montón, de que te das cuenta que notas en tu cuerpo, qué cambió en tu cuerpo, qué sentís. Yo no digo, ¿sentiste un corrientazo que te recorrió por el cuerpo? ¿No? Como que, no sé. O se te ve en dolor. Ir de lo concreto a lo profundo. Entonces, comienzo por lo que es evidente y ahí voy empezando como a profundizar. Eso, a veces hay un permiso y a veces no. Leo el room y me voy, ¿no? Lo que les decía ahorita, como abrir y no cerrar las posibilidades. Hay unas preguntas que son, que sugestionan. Entonces, estas te limitan. Si yo te digo como, y esto te produce mucha tristeza, yo ya te puse en el mood de que esto, uy, es triste. O si no te da sentido triste, puedes empezar a decir, ve, si es triste. A veces hay personas más adelante que vas teniendo más herramientas, me pueden decir, no, pues no es tristeza, realmente lo que siento es como decepción, qué sé yo, son hábiles, entonces bueno, exploramos la decepción. ¿Sí? Pero casi es como si yo les presentara como, ¿es esto lo que te pasa? Y te doy la solución. Por el contrario, una pregunta como, ¿qué te genera esto? Y desde ahí no, bueno, a veces, muchas veces las personas dicen, no sé, está bien, puede ser que uno no sepa nombrar lo que le está ocurriendo, saber, descríbemelo, ¿dónde está en tu cuerpo? ¿Tiene alguna temperatura? ¿Qué? ¿No? Como, ¿en qué pensás cuando estás hablando de esto? ¿Cómo sentís tu voz? Piensen sus preguntas y vean cuáles comenzaron por qué. Esta es muy común. Nosotros somos hijas del método científico, entonces como, ¿por qué? Si hipótesis A, entonces hago todo el estudio, ¿no? Resultados y conclusión y listo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la vida hay muchas respuestas de por qué que no vamos a contestar. Entonces, meternos en un por qué nos puede meter en un laberinto que no nos da mucha información. A veces sí está el por qué y aún así no logramos el cambio. No, yo sé que esto me pasó porque tal persona, tal cosa y yo soy así. Yo muchas veces les digo a mis pacientes, no necesitamos encontrar el por qué, específicamente ese punto detonante para empezar a cambiar lo que ya se puede cambiar. A veces lo sabemos, a veces no. Lo más importante de la circunstancia va a ser lo que yo elija una vez me dé cuenta de los síntomas o de mis necesidades, qué hacer con eso. Cambiar entonces el por qué. A veces a mí se me sale algún por qué en terapia, pero les prometo que 14 años después de estar haciendo psicoterapia, el por qué es, no lo he necesitado.
Hay otra cosa que es el por qué tiende a ser como muy interpretado como una justificación. ¿Por qué me pasó esto a mí? Hace un par de meses estaba en un avión y, bueno, en realidad no pasó nada grave, pero me alcancé a asustar y así. Y como, pensé como, ay, no me quiero morir, ¿no? Como un pensamiento random. Y después como que pregunté, pues no por qué no me quería morir, sino por qué no habría de morirme yo. Como, ¿por qué no? Y fue una conversación muy interesante porque no encontré ninguna respuesta. Como estoy, o sea, estoy viva, eso es lo único que necesito para morirme, ¿no? Y esa fue la reflexión que tuve con el por qué, ¿no? Es como, no, porque entonces yo amo mucho a mi marido, porque entonces tengo tantas personas, porque quiero abrazar una, claro, todas esas cosas, pero esas son justificaciones que ni siquiera me resuelven por qué no morirme, ¿saben? Les digo, ¿qué me gustaría hacer todavía en vida? Todavía que, ¿no? ¿Para qué me gustaría bajarme bien de este avión? Entonces empieza a haber como un abanico de posibilidades. El por qué realmente se puede contestar porque sí, porque no, porque el por qué es una palabra inventada, ¿saben? Del lenguaje. Entonces, porque yo me invente algo que sea un concepto que se llama por qué, no quiere decir que va a haber una respuesta como tal. Las otras, que también son inventos, son un poco más descriptivas. Entonces nos pueden llevar a lugares más amplios. Bueno, podemos nombrar lo que emerge en el momento. Cuando mencionaste esto, vi que bajó tu voz, ¿qué pasó ahí? Vi que empezaste a hacer esto con la mano. Como me doy cuenta que no quieres hablar mucho de eso, lo abordamos después. Pareciera que no te sentís cómoda. Me gustaría hablar de esto, ¿es posible? Hay una gran medicina para todos los problemas de las relaciones y es preguntar en vez de asumir. Como, ¿te estás sintiendo cómodo hablando de esto? ¿O cómo te estás sintiendo hablando de esto? Versus, te vi que miraste un momentico para el parque y ya me fui porque se ve que estás cero interesada, porque a mí nadie me quiere, porque etc, 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 ¿no? Preguntar como quien explora un territorio nuevo, sin dar por hecho que ya se sabe. Entonces a mí me dicen, no, es que sentí que me faltaban el respeto. Pues yo más o menos tengo una idea de qué es el respeto, ¿no? Pues yo no sé esa persona que interpreta como respeto. Eh, hay personas presentes que me conocen y yo puedo llegar a preguntar, ¿y vos qué entendés como respeto? ¿Y qué es para vos que no te respeten? Porque les prometo que desde ahí, desde esos lugares, ya hay diferencias. Entonces, yo estoy reclamando algo para vos que asumo, que sé, que sabes qué es, ya estamos como en tres universos de diferencia y de distancia. ¿Mm? Entonces, miren sus preguntas y fíjense si hay algún concepto. Por ahí yo leí sola. Entonces, por ejemplo, ¿qué es estar a solas para mí o qué es la soledad para mí? Sería una pregunta que yo haría. ¿Mm? ¿Cómo interpreto yo la soledad? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Estoy viendo ahí el chat para darles algunas ideas y puedan empezar a vincularme de manera estable con el amor. ¿Qué significa para mí un vínculo estable? ¿Cuáles son los ejemplos de eso? ¿Mm? Hace un año me puse un dispositivo anticonceptivo. Natalie, la respuesta es sí, pero no se trata de dar respuesta, no, yo dije. Pero bueno, ¿qué es para mí? ¿Cómo se siente para mí estar desconectada? ¿Qué significa esto? ¿Es que bajo, no sé, el pico de arousal, ¿no? De excitación, o la frecuencia, o cómo me estoy sintiendo también en mis relaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí estamos un poquito yendo dentro de la pregunta a ver qué conceptos tiene para ver cómo los estoy entendiendo. Validar lo que se dice antes de profundizar. Esta es genial. Ustedes saben, yo no soy muy amante de los podcasts. Debe ser porque todo el tiempo estoy hablando con personas, ¿no? Una hora, otra hora, otra hora. Y luego al final quiero como que silencio, música o lo que sea. Mm, Y esto lo relaciono porque a la gente se le olvida que, bueno, que preguntar y escuchar son un mismo ejercicio.
Entonces, yo no te caigo a vos con 15 preguntas. Bueno, yo no sé ni siquiera a veces qué les voy a preguntar a mis pacientes. Por supuesto, en las primeras consultas sí, uno necesita un contexto, saber su historia clínica, ¿no? Una info que necesitas. em, y realmente después lo que va ocurriendo es que yo voy observando qué le pasa a mi paciente, bueno, hablo de paciente porque, ajá, pero también lo practico con mis amigas, con mi pareja, voy viendo, ¿no? Cómo tiene más interés en esto o en aquello. Y yo a veces siento que algunos podcasts que he escuchado se centran demasiado en las preguntas, como a ver cómo descrezan con las preguntas, puede ser, ¿sabes? Como que te caigo en la pregunta de qué harías si cargaras a tu mamá bebé y entonces, ¿sabes? Como que, y se pierde un montón. ¿Se entiende esto? Que preguntar y escuchar es un mismo ejercicio. La pregunta siguiente, y esto para quienes sean terapeutas, lo saben o lo están aprendiendo a hacer, siempre va a venir de lo que está ocurriendo con el paciente en ese momento. Uno no se queda sin preguntas si estás en el presente. Como si digo, Dios mío, esto que me acaba de contar es terrible, entonces yo qué le pregunto para que entonces sepa, para ver qué le digo, te fuiste 3 universos por allá a la izquierda y la persona está ahí con la experiencia. Entonces yo diría preguntar, escuchar y a veces incluso dejar espacios de silencio son un mismo acto. Ahí me salté a la 10, pero bueno. Evitar preguntas que busquen la respuesta correcta. Lo que decíamos, no se trata de vamos aquí a descubrir la verdad y a defenderla y a pelear, ¿no? Sino que vamos a abrir la percepción para ver cómo esta persona experimenta eso en su vida. Si alguien me dice, me siento deprimida, yo qué sé qué es ser deprimida para una persona que para otra. Ah, pues porque los síntomas en el DSM, sí, ponele. Pero hay personas con depresión que trabajan, que no notifican. Hay personas que con depresión comen más, hay personas que comen menos, hay personas que no lloran, hay personas que sí lloran un montón, ¿sí? Hay personas que pueden tener mucha felicidad en su vida mientras están deprimidas, hay personas que están deprimidas porque están en un proceso. Entonces, no se asume, se indaga para ver cómo esa persona vive la experiencia de estar deprimida, digamos. Vive la experiencia de estar enamorada, vive la experiencia de estar enojada. Ahí me puse, hice una sonrisa y fue como súper incoherente, pero es porque me doy cuenta que me encanta saber o me encanta poder ser testigo de cómo la vida puede ser vivida de diferentes ángulos. Es como una fascinación que yo tengo, ¿no? Como a ver cómo esta persona vive estar enamorada, ¿no? Porque por supuesto yo lo vivo de otra manera. Entonces, pueden haber unos elementos en común, ni qué decir, ¿no? Eh, a veces estamos muy viciadas con querer tener la razón, incluso con cerrarnos a que pues básicamente yo ya lo sé todo y nos pasamos la vida conversando con nosotras mismas. Bueno, y esta ya se las dije que es preguntar y escuchar, son un mismo acto, ambas sostienen la apertura al momento presente. Listo. Volvamos a la pregunta que les está dando vueltas en la cabeza. La tienen ahí clarita, ¿verdad? La escribieron, la saben. Van a observar sobre esta pregunta qué tono y qué palabras tiene. Tiene un tono de apertura, de cierre, de justificación, un tono curioso, un tono inquisitivo. También puede tener un tono tiene una nostalgia o tiene un interés. Solo nótenlo, ¿no? Percíbanlo. Cuando les pregunto palabras, aquí estoy viendo en el chat, pues a veces utilizamos palabras como mejor, lo mejor posible, mm,
cómoda, ¿qué entiendo yo por comodidad? O sea, si estuviéramos en terapia, a ver, ¿qué sería para vos un trabajo cómodo? No, pues que pueda desayunar antes de ir, tal, que tenga una hora de almuerzo, qué sé yo, ¿saben? Que pueda tomarme mis citas médicas con tranquilidad, descriptivo. Por ahí, Sofi nos cuenta de esto de la sensación de soledad. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿hace cuánto? Que dices, me sigo, esa es una, ¿no? Como una palabra, unas palabras interesantes. Me sigo, ahí hace una trazabilidad, ¿no? De tiempo. Fíjense cuál es la intención de la pregunta. Quiero una respuesta correcta, quiero curiosidad, quiero indagar, quiero resolverlo, quiero quejarme, válido, ¿no? Quiero encontrar una justificación. ¿Qué busco con esta pregunta? La siguiente es, una vez repasamos estos puntos, le expliqué la fenomenología y estas ganas de conocer el fenómeno, mm, ¿qué sensación les genera su pregunta? Ustedes dicen, qué pregunta tan agradable. No sé, qué pregunta como que, uff, me bajoneó. Ve, no lo había pensado así, no me he dado cuenta que esto, ¿qué le genera? Tanto en el cuerpo como en la mente. Son lo mismo, en todo su organismo. Por el rol que jugás en la pregunta, me refiero a como el personaje que estamos interpretando ahí. Justo ahí llegó una pregunta que dice, ¿de qué maneras puedo dejar de relacionarme desde la hostilidad que busca mantenerme distanciada o que busca mantenerme distanciado, desconectada de las personas cercanas? Entonces ahí se está ubicando como una persona hostil. Yo soy la hostil del paseo. Hostilidad sería una palabra que yo te preguntaría. ¿Qué es para vos ser hostil? ¿Quién te ha dicho que sos hostil? ¿Qué acciones para vos se leen como hostilidad? Y para formular una nueva pregunta, yo ya igual vamos a abrir un espacio y vamos a hacer como un intercambio con sus preguntas para conversarlo, pero intenten transformarla, que este fue el ejercicio que hicimos en las historias, es probar reformular las preguntas utilizando el qué, que son más descriptivas, ¿no? ¿Qué, cómo, de qué manera, para qué? Por ejemplo, ¿para qué me distancio de las personas? ¿Qué me hace distanciarme de las personas? ¿Cómo me siento cuando estoy cerca de las personas? ¿Qué entiendo por hostilidad? Estoy utilizando esa porque fue la última pregunta que llegó, ¿vale? Les voy a dar entonces otros 5 minutitos para que empiecen ahí a transformar, ¿vale? Después de esos 5 minutos nos juntamos y hacemos una ronda. ¿Se entiende? Quiero verle las caritas. ¿Estamos más o menos ahí? Bárbaro, gracias.